Muy buenas tardes. En nombre del maestro Salvador León Guridi, director, y la maestra Claudia García Villa, subdirectora de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, les damos la más cordial bienvenida a esta clase magistral de invierno del programa ABC del Arte, titulada Archivo Intervenido, dirigida a estudiantes, egresados y docentes de la licenciatura en Artes Plásticas. Ahora leeré la semblanza de nuestra invitada, Mariel Miranda. Ella es socióloga y artista visual. Entre sus reconocimientos más recientes se encuentran los premios de investigación y producción de Marcia Grand Centennial Sculptures Prize en el 2021, Mellon Fronteridades Graduate Fellows en 2021, The University Fellows Award en 2020, que se ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso más destacados de la Universidad de Arizona, así como las becas para estudios en el extranjero de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo 2020 y la del Instituto Nacional de Bellas Artes 2020. Vive y trabaja en las ciudades fronterizas de Tijuana y Tucson, donde es estudiante del MFA in Studio Art en la Universidad de Arizona. Bienvenida, Mariel. Ahora te cedo la palabra. Muchas gracias, Aleida, por la introducción. Muchas gracias a Cristian también. Pensaba que, bueno, el agradecimiento era no solamente por esta invitación, sino por el apoyo y amistad también, ¿no? Que me ha brindado desde hace, pues ya casi 10 años. Y, y me parece importante también empezar estas presentaciones agradeciendo a las personas que están involucradas en todas las tareas administrativas que ya sabemos que se requieren para que estos tipos de eventos sucedan. Y es mucha gente, ¿no? La mayoría de las veces es mucha gente. Em, y bueno, claro, a los estudiantes, a los participantes, por el tiempo, por la escucha, también muchas gracias. Ya vi por aquí a Osiris, ¿no? Que es este compañero, colega, amigo, también da mucho gusto verlo por acá. Em, y pensaba también en estos días, después de la invitación me hacía sentir cerca de la UABC de nuevo, ¿no? Y eso me gustaba. Y sentirme cerca no solamente porque soy egresada de ahí de la UABC, sino pues porque me parece que es una institución educativa central para la ciudad, ¿no? Y es central porque es diversa, porque es heterogénea, y creo que esas cualidades, toda la gente a la que le permite llegar, acercarse, por no ser una universidad privada, es que la UABC requiere y me parece que está al centro de la discusión y de la producción del arte de la ciudad, ¿no? Y si no es al centro y es más bien a los márgenes y en oposición y en resistencia, eso está muy bien también. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y déjenme contarles para empezar cuál es el plan que tengo para el día de hoy en esta presentación. Es una charla que a mí me interesaría dividirla en estas tres secciones, que es básicamente una breve introducción. Es también presentarles cuatro proyectos que abarcan más o menos 10 años de trabajo. Son cuatro proyectos que elegí no solamente por su vinculación con el archivo, sino porque algunos otros son proyectos que no me ha tocado presentar y entonces acaba de ser también una especie de laboratorio. Y al final, pues obviamente el espacio para que podamos conversarnos, platicar. Eh, si acaso la presentación les queda clara y no hay dudas en relación a eso, por favor, cuéntenme qué están haciendo ustedes como estudiantes, como artistas que están ahorita ya en Tijuana. Me gustaría mucho escucharlos, ¿no? Escucharles y seguir mapeando ahí como las cosas que suceden en la ciudad. Bien, entonces, pues, en esta introducción sobre archivo, que también es un experimento que estoy haciendo acá, del cómo vincular el archivo con la comunidad o cómo explicar también que el proceso que a mí me interesa desarrollar como artista está haciendo uso como de estas dos experiencias, de estas dos estrategias, de estas dos metodologías,
de estos dos espacios que de pronto se tejen como puentes. La imagen que está en la izquierda de la pantalla es el terreno que se peleó y ganó al Estado para que se construyera la primera escuela primaria en mi comunidad. Yo soy de un barrio que se llama Las Cumbres, al que mi familia y yo llegamos en 1993, cuando nada más éramos pues menos de 50 familias así desperdigadas como en todo el vallecito ¿no? Que conforma Las Cumbres. Y si ese terreno se peleó y se ganó al Estado fue gracias a la organización comunitaria que mis papás y los vecinos pues empezaron a armar, ¿no? Para conseguir cosas como el terreno para una escuela primaria. Luego, la imagen de la derecha es el terreno que se peleó y ganó al Estado para que fuera una cancha de fútbol, que después se convirtió en una escuela telesecundaria. Lo que pensaba es que la experiencia de este trabajo comunitario, que no cesó por los siguientes 20 años, es mi primera formación en cómo se puede intervenir el archivo. Si el archivo acá lo empezamos a entender en una acepción muy general, ¿no? Muy general, como digamos la narrativa legítima de aquello que está determinado, lo que está dado. En la colonia, en Cumbres, lo que estaba dado era lo que estaba determinado por el Estado. A las colonias como la mía, estos proyectos de urbanización llegan, claro que sí, pero llegan cuando al Estado se le da la gana un poco, ¿no? O cuando, por ejemplo, en el caso de la escuela y la cancha, el Estado determina que el número de niños que ya habitamos el lugar es suficiente para justificar el presupuesto, para justificar el gasto, el trabajo, toda la burocracia que implica un proyecto de tal magnitud. Entonces, lo que yo pensaba es que acá la experiencia entonces es que incluso pese a que en el caso de la escuela, en el barrio donde apenas éramos 8 niños en ese tiempo y así fueron las primeras clases, con un solo maestro, que también fueron unas cosas de las que se ganaron, eh, incluso bajo esas condiciones, uno en alianza afectiva con los vecinos, si se organiza, si gestiona, demanda, trabaja, vuelve a gestionar, vuelve a trabajar, arce, martillea, palea, va, viene, entonces construye, ¿no? Entonces hay la posibilidad de construir, incluso pese al deseo, al interés, a las ganas, a la narrativa oficial del Estado. Eh, Gracias por el comentario. Vamos a tener varios descansos, digamos, a través de la presentación, donde únicamente van a ver un slide en blanco y en un caso solamente vamos a ver un slide en negro, ¿vale? No se preocupen, son descansos visuales según yo, para que puedan concentrarse en la discusión más cercanamente. Debí haberlo advertido al principio, pero muchas gracias, muchas gracias. Entonces, acá es interesante porque si cruzamos esa experiencia que es como muy material, que es súper tangible, luego con aproximaciones teóricas, académicas, artísticas, ¿no? De otras personas que han trabajado ya por algún tiempo con el archivo, tenemos unos mapas ahí que nos pueden ayudar a entender dos cosas. ¿Qué se puede hacer con el archivo? ¿Cuáles son las prácticas con las que podemos trabajar con el archivo? Pero también nos va a interesar aquí rastrear cuáles son las procedencias o las posibles procedencias de donde uno como artista puede empezar a identificar, ¿no? De dónde vienen los materiales con los que trabajamos. Lo que Ariela Zulay nos va a decir de entrada es que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a compartir lo que está almacenado. Y entonces para ella lo que está almacenado va a ser una de las características que van a conformar el archivo, ¿no? Lo que está almacenado
desde su perspectiva, pueden ser, digamos, los materiales fílmicos que se encuentran bajo el resguardo de alguna institución, los documentos oficiales que se encuentran en el archivo histórico de la ciudad, en los sótanos de las bibliotecas, etcétera, ¿no? Yo creo que, híjole, la cantidad de ejemplos para entender eso que está almacenado puede ser bien caprichoso y más o menos amplio. Pero bueno, todo eso para decir que desde la perspectiva de esta autora, hay tres prácticas que podemos poner en funcionamiento, en marcha, para ejercer ese derecho al archivo. Ella va a hablar de la intervención, que acá el título de la charla lleva este verbo, ¿no? Intervención, imaginación, transmisión. Y luego con los años, yo trabajé como profesora de fotografía ahí en Tijuana, he trabajado ya varios años con el archivo, y a la hora de presentar el trabajo de otros artistas, de ver como mi propia práctica, además me doy cuenta que hay más de esas tres prácticas, ¿no? Y acá yo voy proponiendo unas nuevas. La más básica puede ser esta de consultar, solamente consultar el archivo, a lo mejor no sin hacer nada más. Ordenar, desarticular, recomponer, representar, ficcionalizar, pueden ser otras prácticas a las que nos podemos acercar. Y acá en esta charla vamos a ir tratando de regresar a estas categorías para que esto se convierta en una charla, sí, sobre mi trabajo, pero que en la medida de lo posible también pueda ser bien informativa para aquellos que de pronto estén con un pie ya puesto en el archivo o que estén en miras de empezar a trabajar con estos materiales. Luego, por otro lado, Ana María Wash, curadora e investigadora, cuando ella empieza a hacer una serie de análisis sobre el trabajo de artistas contemporáneos y otros artistas que trabajan con archivo, ella dice que estos materiales tienen por lo menos tres procedencias. Estas procedencias es que el archivo haya sido encontrado, ¿no? Que el archivo sea público, o bien que los archivos sean privados. Y también con la experiencia, que ya ahorita la verdad que no me acuerdo, a lo mejor Osiris me puede ayudar porque este diagramita ya lo tenía listo. Ya no me acuerdo si yo puse lo de virtuales pensando en los artistas fotógrafos que trabajan como desde la postfotografía, que también por ahí anótenlo si quieren y luego podemos platicar de eso. Que el Osiris, de hecho, fue el que me dio mi primer taller sobre postfotografía. No importa. Virtuales, ¿no? Es una cuarta procedencia que podemos tener ahí en el mapa. Y entonces podemos tener un diagramita muy sencillo como este para pensar entonces las procedencias, desde dónde podemos rastrear los materiales de archivo, pero también cuáles son las prácticas, ¿no? A las que podemos jugar, con las que podemos empezar a echar mano para trabajar en los proyectos, en nuestros trabajos, en las formas de aproximarnos al archivo. Podemos consultar en los archivos, pero también podemos preservar o destruir, ¿no? Podemos ordenar o podemos desarticular completamente y podemos recomponer. Podemos, por otro lado, imaginar, ficcionalizar, representar, y en la medida de lo posible, eh, podemos también, a lo largo de esta presentación, ir haciendo un rastreo después de que les presente yo los proyectos, de dónde identifiqué yo que era la procedencia del trabajo, de los materiales, y cuáles fueron las prácticas que por lo menos yo reconozco con las que jugué en cada uno de los proyectos, ¿vale? Okay. Vamos al segundo bloque, entonces, de la presentación. Les voy a presentar 4 proyectos. Este es el primero de ellos. Fotógrafos ambulantes, alguno de ustedes a lo mejor ya ha escuchado de él.
Cristian estuvo muy involucrado en este proyecto y bueno, es un proyecto que inicié en el 2012. Para hablar de este proyecto, yo me gustaría empezar por contarles que yo defendí mi tesis de licenciatura en sociología en 2014. Este fue mi proyecto de tesis. Y ese proceso de investigación, solamente para la escritura de la tesis, me llevó 3 años que sinceramente cambiaron, ¿no? Por completo mi perspectiva sobre el quehacer académico. Y si bien confirmó mi vocación por la investigación, también pienso que me ayudó a comprender que los medios tradicionales que ofrece el ámbito académico a mí no me interesaban del todo. Por esto es que como estudiante de sociología, yo diseñé una metodología mixta para que pudiera trabajar o que respondiera, digamos, a mi propio proceso de trabajo, que explorara no solo los instrumentos del campo social para problematizar la realidad, digamos, una realidad social, sino que incorporara mi análisis como investigadora prácticas del campo de las artes, ¿no? Como la fotografía, el video documental y en este caso los archivos. Esta es una línea del tiempo que da cuenta del proceso de investigación, de trabajo, ¿no? Los distintos recursos de los que eché mano, desde bueno, la investigación de la tesis, la elaboración de un archivo fotográfico inédito, del trabajo de los fotógrafos ambulantes, una primera exposición en el Museo de Historia de Tijuana, un video documental, 2 series fotográficas, y luego una segunda exposición en el 2017. Como parte de toda esta investigación sobre fotógrafos ambulantes, creé un archivo digital que consta hoy casi de 700 documentos y fotografías que fueron producidas desde 1947 hasta 2009. El archivo cuenta con 4 colecciones. En la primera son 120 documentos que hablan sobre las prácticas laborales de los fotógrafos ambulantes. La colección B corresponde únicamente, exclusivamente al trabajo de un fotógrafo ambulante llamado Silvestre López. La colección C corresponde al trabajo de Andrés Ruiz, otro fotógrafo ambulante de la ciudad. Son 156 fotografías, la mayoría de ellas son solamente fotografías Polaroid, que él también, digamos, tomó a lo largo de casi 37 años más o menos de trabajo. Y la colección B son permisos de trabajo que abarcan un periodo de 1958 a 1982. Son 204 documentos los que están en esa colección. Cada una de las estrategias que utilicé para acercarme a estos documentos, a estos archivos, fueron distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la colección A, ahí fue una convocatoria abierta a través de redes sociales, de espacios públicos, donde yo invitaba a la gente de la ciudad a que si tenían una fotografía tomada por un fotógrafo ambulante, me contactara, yo podía verlos directamente o bien podían acudir a un centro de revelado que se llama Fotomundo, que está ahí cerca de Palacio Municipal, y entonces yo tenía un acuerdo con Fotomundo para que la gente que fuera no tuviera que pagar y ya después yo pagaba, ¿no? Por el escaneo. No funcionó tan bien, o sea, en realidad creo que esta colección se da o existe gracias a amigos, amigas, al amigo del amigo que tenía una foto y prestaba la imagen para que yo la pudiera escanear. En el caso de la colección B, del trabajo de Silvestre López, eh, estaba en medio, digamos, de toda esta búsqueda de, de comunicar que esta convocatoria estaba abierta, que yo estaba desarrollando esta investigación y entonces yo aceptaba la invitación para participar en lo que fuera, ¿no? Desde charlas hasta entrevistas de radio, entrevistas para el periódico, lo que fuera, yo aceptaba, decía que sí. Y en esa ocasión estaba en el programa de radio de Jaime Chávez y al terminar la llamada
se comunica uno de los hijos de Silvestre López, Genaro López, y me cuenta que acaba de escuchar la entrevista, que su papá fue fotógrafo ambulante, que le gustaría, que ya había hablado con sus hermanas y que le gustaría conocerme para compartirme el trabajo para compartir el trabajo de su papá conmigo. En el caso de el fotógrafo Andrés Ruiz, ahí fue un poco distinto porque yo lo encontré trabajando en la calle Segunda, donde él por muchos, muchos años tuvo un caballito de madera. A lo mejor a alguno de ustedes les tocó, incluso puede que alguno de ustedes tenga una fotografía tomada por Andrés Ruiz en ese caballito de madera, afuera del mercado del Popo. Y, y bueno, el primer día me dijo que no lo molestara, ¿no? Que no le interesaba, que no, la entrevista, no, ¿cuál? ¿Para qué? Eh, pero le insistí, ¿no? Volví a regresar, ándele, mire, es que soy estudiante, casi hágame el paro, ¿no? Dígame algo, cuénteme sobre el oficio, cómo aprendió, cómo le está haciendo ahorita, para, para, para ponerle un poco de resistencia, digamos, pues ahora que todo el mundo tiene teléfono, tiene una cámara en su teléfono, ¿le afecta a usted de alguna manera? Era, digamos, como una de esas preguntas vitales, preocupaciones muy latentes del trabajo cuando empecé. Y bueno, terminé conociendo a la familia, visitando la casa, ellos como sacando todo el archivo, ¿no? Digamos, el baúl con pilas y pilas y pilas de fotos Polaroid. Y en el caso de la colección el director de ese tiempo del archivo histórico se comunicó conmigo para decirme que acababan de llegar, eran alrededor de 52 cajas de cartón que el Palacio Municipal había donado al archivo histórico y se trataban de permisos de trabajo para vendedores ambulantes de la zona centro. Y él, en su intuición y generosidad, porque conocía el trabajo, supuso que yo ahí iba a poder encontrar información sobre los fotógrafos ambulantes. Y esto les estoy hablando que ya sucedió en el 2019, ¿no? O sea, yo ya, digamos, había pasado por esta exposición en 2017, pero es uno de esos proyectos y que me doy cuenta que así son mis proyectos, es la naturaleza de mis proyectos, parece que nunca cierran, ¿no? Y es una cosa medio esquizofrénica y puede ser cansada, pero no me importa tampoco, ¿no? O sea, ahora como que voy entendiendo que mis procesos son así, son súper largos. Yo no armo piezas, ¿no? Como artista no me interesa producir piezas singulares, sino como estos procesos de muy, muy largo aliento. Entonces, bueno, en 2017 se presentó el proyecto en Secut. Les voy a leer un poquito lo que decimos que hace la exposición, ¿no? La exposición revisa la producción visual del oficio del fotógrafo ambulante y su quehacer en el espacio público de Tijuana en los últimos 70 años. El conjunto de imágenes que se presentaron permite acercarnos tanto a aspectos íntimos y afectivos que depositamos en las fotografías, como a temas relacionados con la historia de las familias y transeúntes tijuanenses, las transformaciones del espacio público y de las prácticas religiosas, así como la construcción social del imaginario sobre modernidad y sus símbolos, la juventud, los roles de género, el cuerpo y sus lenguajes en el espacio público. A través de esta exposición nos interesa reflexionar, o nos interesó reflexionar, cuestiones capitales como son la transformación de nuestra relación con la imagen, los procesos de representación y construcción de memoria, así como el impacto tecnológico que transforma las prácticas laborales contemporáneas y a sus protagonistas. Y a mí me parece que uno de los éxitos importantes de la exposición fue, bueno, este encuentro de las personas que habían prestado sus archivos para ser escaneados y poder tener como esta experiencia de reconocerse a ellos mismos en el marco de la exposición, ¿no? Y digamos como, eso fue una de las actividades o de las situaciones que me parece que fueron muy vitales, ¿no? La reacción de ver al familiar ya fallecido, en algunos casos
frente a ellos en estas dimensiones, en un espacio que además parece que legitima discursos, que legitima importancias, y que todos participamos y jugamos de ella, ¿no? Por ejemplo, es una hija que llevó a la madre sin decirle a qué a la exposición. Yo casualmente estaba ahí porque hice una serie de activaciones de la exposición donde me interesaba hacer escaneos de las fotografías, o sea, seguía todavía escaneando imágenes, incorporándolas al archivo. Eh, y de pura casualidad me tocó presenciar esto donde la mujer de la camisa de flores está viendo al padre y al hermano también ya fallecidos, ¿no? Y que es una imagen que formaba parte del archivo de Silvestre López. Y Silvestre López era vecino de esta mujer en la Colonia México. Y muchos eventos y cuestiones fantásticas también que pasaron acá, ¿no? En este proyecto de fotógrafos ambulantes. Mm. Bueno, entonces, si regresamos a este juego de reconocer procedencias y prácticas de este proyecto, lo que yo podría decir es que las procedencias de los materiales es público, en tanto que los permisos de trabajo ya estaban en el archivo histórico y cualquiera tiene acceso a él, pero las procedencias también son privadas, en tanto que la mayoría de las imágenes se encontraban en los espacios domésticos, ¿no? O sea, pertenecían, digamos, como estaban bajo el resguardo de las familias. Y en este caso, en este primer proyecto, ninguna otra práctica más que preservar y ordenar fueron importantes para mí. Preservar porque me interesaba demostrar la relevancia, la importancia para la memoria colectiva de la ciudad, el trabajo del fotógrafo ambulante, porque era importante acompañarlo, porque era importante defenderlo de alguna manera, porque era importante apoyarlo. Y en tanto que a mí me interesaba demostrar que el trabajo era importante, es que necesité construir ese archivo, ¿no? Para mostrar, aquí está la evidencia de que su trabajo nos atraviesa, de que su trabajo es parte de la historia de la ciudad, de otra historia de la ciudad, ¿no? De la historia del transeúnte y eh, del oficio del comerciante que deambula en la ciudad. Pienso que la práctica o una de las prácticas principales de la segunda práctica de este proyecto es el de ordenar, porque cada una de las imágenes que conforman el archivo tiene el dato, o sea, yo tengo una tabla de Excel donde cada imagen tiene una clave, corresponde a una clave de identificación. Está el nombre del fotógrafo que tomó la fotografía cuando era posible identificarlo, el nombre de la persona que aparece en la imagen, el año aproximado en el que se tomó la fotografía, con qué cámara se tomó la foto, si hay alguna inscripción en la parte trasera de la imagen, hay una transcripción de eso también, el tamaño de la fotografía original. En ese sentido, creo que entonces hay un ordenamiento, ¿no? No nada más hay una preservación, sino también un ordenamiento de la información. Este es el segundo proyecto del que me gustaría contarles. El proyecto se titula Contracartografía de la América Day by Day. Les voy a leer primero una descripción muy general sobre de qué se trata este proyecto y luego vamos a indagar poco a poco sobre él. Este proyecto busca contragrafiar a través de la escritura y la producción visual el viaje por carretera que Simone de Beauvoir realizó en 1947 por el suroeste norteamericano. Tomando como mapa su libro America Day by Day, se recorrieron 4.200 kilómetros por carretera. Yo recorrí 4.200 kilómetros por carretera para conocer los espacios que esta autora visitó dentro de los estados de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas. Este ejercicio es el pretexto para abrir la ficción de un diálogo que me permite revisar in situ, en el lugar
¿no? A contrapelo y desde una perspectiva decolonial, nociones contemporáneas sobre tres conceptos, principalmente: cuerpo, territorio y ciudadanía. Bueno, entonces, esta es la versión en español del libro que en Estados Unidos se tituló America Day by Day. En español se nombró Norteamérica al desnudo. El libro se publicó, bueno, antes de esto vamos a hacer así un pequeñísimo recordatorio de quién es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una feminista francesa, autora de un libro importantísimo y brillante que se titula El segundo sexo. El segundo sexo se considera como una de las obras clave para la segunda ola del feminismo. Yo conocí el trabajo de Simone de Beauvoir en 2009, cuando me fui a estudiar a la UNAM. Su trabajo no puede más que moverte la vida, ¿no? Es uno de esos autores que no pasa de noche, que no pasa desapercibido. Y además la lectura de la obra se daba en un contexto de una clase sobre sociología del género, pero que en realidad era como historia de los feminismos contemporáneos. Y había, digamos, como este antecedente en la parte trasera de mi cabeza, ¿no? En la parte sensible también de mi cuerpo sobre quién era Simone de Beauvoir. Este libro, entonces, se publica en 1948, después de ese viaje que ella realiza en Estados Unidos, que es además la primera visita que ella va a hacer a este continente. Y la experiencia de su observación de estos 4 meses que ella pasa en todo el territorio norteamericano, lo va describiendo en este libro, que es un diario, ¿no? Que en realidad es un diario. En español, ya les dije, el libro se titula Norteamérica al desnudo. La edición que yo tengo es una edición de 1956, eh, publicada en una editorial argentina. Y es interesante que las críticas de cuando el libro salió fueron súper malas, súper malas. Simone de Beauvoir en ese tiempo no tenía el reconocimiento, la popularidad internacional de la que gozaría cuando publicó el segundo sexo. Entonces, digamos y que de hecho muchas de las claves del segundo sexo ya están depositadas en este libro, ¿no? Pero la obra tiene un segundo repunte, tiene un segunda, digamos, en 1998, la Universidad de Berkeley decide hacer una segunda edición. Y ahora, este libro, junto con el de John Baudrillard, que se llama América, son considerados como los dos libros filosóficos que hacen un análisis sobre la historia cultural y económica, sobre todo la historia cultural de Estados Unidos, más importantes del siglo XX. Y ambos trabajan con una metodología que en Francia se le ha nombrado como el Americanism, ¿no? Ella es la única mujer que pertenece a esta corriente del Americanism. Este viaje que a mí me interesó como replicar, pues es un road trip que ella hace con una amiga a la que no solamente nombra como N, y es un road trip que ella está haciendo en 1947, incluso antes de road trips famosos como el de Jack Kerouac, ¿no? Con el que escribe On the Road. Eh, y todo eso, digamos que yo no lo sabía, ¿no? Cuando inventé el proyecto
del viaje para proponérselo a Fonca. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se abre una convocatoria y tienen muchas ganas de, pues, de ganarse la lana de la convocatoria porque hace falta, ¿no? Cuando uno es artista. Y entonces yo les dije a los de Fonca, voy a hacer el viaje que Simone de Beauvoir hizo en 1947 por Estados Unidos. Y cuando me dijeron, bueno, va, sí, te apoyamos, pues entonces ya se vino, digamos, como toda una chamba para investigar pues, el contexto de producción del libro, cuáles eran los antecedentes, ¿no? Con qué otras obras se estaba discutiendo y demás. Parte también de esa chamba de preparación para el viaje fue armar esta serie de mapas que ustedes ven en la pantalla para ir identificando primero como es exactamente cuáles fueron las ciudades que ella visitó, ¿no? O que ellas visitaron. En su caso es Simone de Beauvoir y su amiga N. Lo que están viendo a la derecha de la pantalla, este es un scan de mis bitácoras. A la derecha es una selección de frases que me parecían podían activar juegos de representación, ¿no? Como tener una pista escrita, literaria, escrita por ella, que después yo al leerla pudiera hacer una serie de invocación visual, ¿no? Pero trabajando a partir como de esa frase, que es un ejercicio luego como muy, muy pedagógico y muy, muy suave, que funciona bien con estudiantes de fotografía o con estudiantes de arte. Um, a la izquierda lo que tienen es, y siempre yo tratando de seguir la misma estructura, yo trataba de identificar en cada uno de estos pasajes, dependiendo de cada ciudad, Simone de Beauvoir con quiénes dialogó en la ciudad, ¿no? A través de quiénes ella pudo conocer y acercarse a los espacios, a la ciudad misma. Por otro lado, me interesaba también ir reconociendo en este mapeo, ¿no? Exhaustivo, digamos, de la obra, qué elementos visuales que ella describía en sus entradas de diario, a mí me interesaba tener en mente, también así como una serie de fantasmas, digamos, ¿no? Que pudieran, o de oráculos que después pudieran ayudarme a tomar decisiones a la hora de yo llegar a esta ciudad y decidir trabajar. Pero ¿trabajar con qué, no? ¿Solamente con la fotografía, o me gustaría a lo mejor incorporar alguno de esos recursos visuales que ya identifiqué que ella estaba en diálogo también? El cine, por ejemplo, ¿no? Después también empecé a identificar qué lugares específicos visitó en orden cronológico. Por otro lado, empecé a reconocer y a mantener en este mapa qué dijo sobre el paisaje. ¿Cuáles son las citas de Simone de Beauvoir donde habla sobre el paisaje? ¿Qué dijo sobre México o lo mexicano? ¿Qué otros temas culturales, políticos, históricos, económicos, sociales observó que me parecen que son relevantes para seguir manteniendo una discusión actual? Este, por ejemplo, es el mapa retórico que yo pude armar utilizando esas menciones sobre México y lo mexicano. Los adjetivos que utilizaba para referirse a México y lo mexicano siempre caían en uno de estos, ¿no? Eh, es bello, seductor, exótico, hermoso, alegre, colorido. Eh, y hace estas series de referencias que pues a todas luces empiezan a resultar un poco tensas, ¿no? Molestas, que a mí me causaban como una cierta molestia. Me parecía que develaban una mirada súper, súper colonial de una mujer que había hecho un trabajo fantástico en este libro, pero que incluso pese a esa em, capacidad filosófica brillante, había cosas que, dada la época, todavía no estaban del todo en las manos, ¿no? De ella para poder problematizar. Este es digamos, como una patada de inicio muy importante para decidir yo qué hacer en este proyecto.
Me gustaría aquí hacer una lectura de una pequeña entrada que yo hice en mi diario el día que empezamos el viaje, mi amiga y yo. Eh, el viaje yo lo hice con una artista que en algún momento trabajó en Tijuana, que se llama Laura Fiorio, y que después ella me contactó porque quería regresar otra vez a trabajar a Tijuana, pero quería hacer una colaboración, no sabíamos muy bien por dónde podía ir la colaboración, y finalmente cuando yo le dije, oye, necesito hacer este proyecto, tengo que viajar por Estados Unidos, no sé cómo lo voy a hacer, no sé manejar, tengo este dinero, pero no es mucho, estoy bien estresada, híjole, y ella me dijo, oye, o sea, ¿por qué estamos pensando un proyecto para hacerlo en Tijuana y no me habías dicho de esto? Yo voy contigo, ¿no? Yo sé manejar, rentamos un carro, yo me pago el pasaje para allá y me invento algún proyecto mío que pueda hacer por Estados Unidos. Eh, y se lanzó, se vino a Tijuana y nos pusimos a trabajar juntas y fue un reto increíble y súper chido también. Pero bueno, entonces la narración dice así. Laura y yo cruzamos la frontera. Estamos saliendo de San Diego con rumbo a Los Ángeles. Tenemos indicaciones generales sobre cómo llegar a la casa de su amigo italiano de la infancia. Los raiteros del McDonald's en San Isidro nos dicen que para llegar a esa dirección nos bajemos en el Home Depot del este de la ciudad. Llegamos casi a la medianoche. El estacionamiento está casi desierto. Un auto con luces blancas y puertas abiertas, gente arremolinada. Nos acercamos llamadas por el fuego de una estufa. Antes de que digamos nada, nos reciben los comensales con rapidez. ¿Quieren unos taquitos? ¿A dónde van? Sí, ándale, ¿cómo no? ¿Quieren agua? Yo se los pago. Están picosos. Así arrancamos, con la generosidad primera de una familia de extraños en el puesto ambulante de tacos dorados en el estacionamiento del Home Depot del este de Los Ángeles. Luego de cenar, alrededor de 1 de la mañana, nos paramos en la entrada del parking para pedir raite. Laura no lo duda dos veces cuando ve los precios de tarifa alta en una ciudad californiana. Solo una camioneta se detiene. Lleva a 3 pasajeros que hablan español. ¿A dónde van? No, no está tan lejos. Ahorita regreso por ustedes. Ya es muy noche. Sí regreso. No se vayan. Las llevo a donde necesiten. El conductor se llama Marcos. Marcos es un hombre que trabaja en la construcción y está más o menos borracho. Cuando le pregunto por su familia, me cuenta que tiene un hermano con el que vive desde hace mucho tiempo, un hermano ciego que tampoco habla o escucha y del que se hace cargo desde joven, porque los padres de ambos están muertos. Habla con una ternura infinita de la sensibilidad con la que su hermano se arma la vida doméstica para reconocer lo caliente de lo frío y sin hacerse daño o para expresarle amor al hermano que ahora nos da un raite en medio de la noche. Yo llevo mis llaves empuñadas como arma temporal entre los dedos de mi mano derecha. Mi mirada la llevo clavada en el destornillador que baila sobre el tablero de la camioneta. Los oídos en el relato del Marcos. Laura va tranquila, confía, está contenta, viendo por la ventana, supongo que la ciudad. Laura vive en Berlín. El hermano mayor lleva un jumper de trabajo blanco. Su camioneta es grande y es negra. Marcos nos deja en la puerta de la casa a la que vamos. Está efusivo porque reconoce la calle. Grita la coincidencia de descubrir que nuestra casa temporal es ni más ni menos que la contigua a la de su dealer de mota. Laura y yo traemos 2 mochilas grandes para el viaje. El pasaje con los raiteros de San Isidro nos costó $24 a cada uno. Simón cuenta que visitó un barrio mexicano. A propósito de esa entrada, esto es lo que yo escribí e hice como la primera de varias acciones ilegales a lo largo de mi viaje. Mi abuelo fue panadero, flaco y también comunista. Traficó armas entre Michoacán, Guerrero y la capital durante los años 70, para la 23 de septiembre. Hace muchos años vino a Los Ángeles a encontrar a su hijo perdido. Lo encontró trabajando en la esquina de la Olympic, en MacArthur Park, vendiendo micas y IVs, convirtiendo pocos dólares en muchos en cuestión de horas. Mi abuelo le pidió trabajo al ver sus habilidades de transmutación.
Lo hizo de la manera en la que el aprendiz más humilde lo propondría, echando aguas. En MacArthur Park, a una cuadra de esa Olympic, fui a dar con el papi, otro vendedor de micas y aidís de Oaxaca, que no conoció ni a mi tío ni a mi abuelo. El papi, por $70, me tomó una foto, me cambió de nombre y me convirtió en ciudadana americana con un número de seguro social que me podría permitir trabajar en Estados Unidos de manera legal. Simulacro 1. En menos de 3 horas y a muchos años de distancia de la alquimia familiar, una nueva transmutación. Al papi le interesa invitarme a trabajar con él desde Tijuana. Sabe que estoy cerca todos los días de los miles de migrantes que ahora llegan en caravana desde Centroamérica con el propósito de solicitar asilo a Estados Unidos. El papi sabe que de una u otra manera necesitarán cruzar y por lo tanto cree que podemos hacer el trabajo juntos. Artista de día y pollera de noche. Me explica que por semana se cobran 12,000, que por persona, perdón, se cobran $12,000. Ofrecen visas reales y por ello se cruza directamente por las garitas. En Tijuana se conoce más o menos bien el mecanismo y se sabe que es la forma menos letal que se tiene de cruzar. A las personas que solicitan el servicio se les confecciona con artificios que van desde lentes de contacto, maquillaje, cortes de cabello, vestimentas ad hoc, para que el solicitante pueda simular ser aquel que aparece en los documentos, un sujeto digno de la confianza norteamericana para el ingreso legal a su territorio. Simulacro 2. En MacArthur Park lo que se ve es un artificio que oculta algo más. Son series de juegos de astucia donde poco es casual y mucho es cifrado. Micas y IDs es un mantra que se escucha con cercanía al cuerpo. Los extraños se le acercan y le hablan a uno. El moreno con calce de luchador se agacha y se mete debajo de mi pelo. Micas y IDs. La gorda de la fruta susurra en mi espalda. Micas y IDs. El sentado de los cables electrónicos le acaricia directo a mis piernas. Micas y IDs. El de los paños públicos detrás de la casa de cambio. Micas y IVs, micas y IVs, micas y IVs, micas y IVs, micas y IVs. Me llenan el cuerpo. A MacArthur Park fui a armar una cartografía de la ilegalidad, lo afectivo y lo familiar. A buscar la esquina de trabajo que en los 90 le perteneció al hijo perdido. Fui a unir a un lugar físico el relato que escuché de niña la noche que mi abuelo murió. El relato en voz de mi padre de un Otón Miranda llegando a Estados Unidos sin papeles, sin saber leer, sin saber escribir, a buscar al hijo perdido que encontró en MacArthur Park vendiendo micas y IVs. Otra de la serie de las acciones ilegales que le siguieron a este de comprar una residencia falsa americana fue esta que implicó visitar las oficinas de Facebook en Silicon Valley y una vez que ya estábamos ahí, que vimos que habían cientos de bicicletas, yo en broma le dije a Laura, hay que robarnos una. De todos modos son cientos, los paga la compañía, son azules. Y ella no supo que yo estaba bromeando y entonces inmediatamente bueno, sí, yo voy a regresar esta, te veo en el río que pasamos ahorita hace 10 minutos. Casualmente teníamos unas latas de pintura en el carro, porque también veníamos haciendo una serie de grafitis con letras doradas, de otra frase que yo había estado trabajando como parte del proyecto. Y perdón, me distraigo con el chat. Y este es una acción que quedó registrada en video. Esta es una pequeñísima intervención en el Gran Cañón, en graffiti. Esta es una acción que hice en Death Valley, eh, Death Valley es una de las ciudades a las que Simón de Beauvoir también visitó. Es un lugar muy importante en la historia del cine hollywoodense de los años 20, 30 y 40, ahí donde se hicieron muchas de las películas western que ahora conocemos. Y lo que a mí me interesa jugar con esta frase del Here Lies Nostalgia es la doble acepción que podemos traducir del lies, ¿no?
Aquí yace la nostalgia, pero que al mismo tiempo se puede interpretar como aquí miente la nostalgia, ¿no? Por eso era importante colocar o contraponer esa frase, eh, ese statement en lugares representativos como Gran Cañón, ¿no? Que tienen toda una historia relacionada con la pérdida del territorio mexicano en la guerra de 1946 contra Estados Unidos, en un espacio como este, de Death Valley, donde es un territorio que forma parte de toda esta historia de producción visual. Este es una pieza que también forma parte del proyecto, que es un archivo falso que yo presento como si fuera uno real, ¿no? Cuando presento esta pieza, lo presento al lado de unas cédulas súper bien hechas, imitando todo el lenguaje, toda la retórica, la composición, incluso que las cédulas de archivos oficiales van a tener. Y lo que digo es que este es un archivo que fue donado por la hija adoptiva Simón de Beauvoir y que lo que podemos ver son imágenes que tomó Simón de Beauvoir, que es un retrato, que también hay un retrato de Simón de Beauvoir, de su amiga N, y de un souvenir, ¿no? Que hicieron a lo largo del viaje. Este es el mapa completo donde están esta serie de confesiones sobre los actos ilegales a lo largo del viaje y otras cosas también que pasaron en el trayecto. Y entonces, digamos que yo lo reconozco como un proyecto que la procedencia del archivo, del material es público, dado que el punto de arranque es un libro, y la práctica que yo reconozco como la más predominante es el de la imaginación, la ficcionalización y la representación. El tercer proyecto con el que nos vamos a ir un poquito más rapidito es el proyecto Penumbra. Y acá voy a tratar de poder simplemente leerles la descripción con la que yo presento el proyecto. Me importa notar la información que se esconde en el segundo plano de las imágenes. Es común que en las estrategias de representación del canon fotográfico, el primer plano cuente con un elemento principal a destacar, centrado, enfocado, contrastado e iluminado. ¿Qué puede entonces uno hacer con lo que queda al margen dentro de la imagen? Lo desenfocado, el elemento que aparece por necesidad, la sombra, el excedente, el error. Este proyecto busca explorar esa zona de la imagen fotográfica que denomino penumbra de lo visual, incierta pero llena de potencia. Allí descubro los personajes que aparecen como protagonistas de mis montajes. Los reúno bajo una secuencia coreográfica de gestos. Pese a la diferencia del tiempo y del espacio que habitan, estos cuerpos espectrales comparten una poética en común. El carácter secundario, excedente, azaroso, oculto e insospechado de su presencia. El proyecto busca explorar una zona, esta zona de la imagen fotográfica. Los personajes que conforman esta colección de montajes los fui encontrando a lo largo de las imágenes que ilustran 20 tomos de la enciclopedia ilustrada El Tesoro de la Juventud, en la edición 1980. Un proyecto editorial puesto a circular en América Latina por la editorial norteamericana Grolier a principios del siglo XX. Mi trabajo, entonces, ha consistido no solo en investigar la historia de producción de esta enciclopedia, es decir, sus creadores, sus contenidos ideológicos, sus formas de distribución, sino también en la extracción y apropiación de sus imágenes, usándolas en este y otros proyectos para dotarlas de nuevos posibles significados y usos. Aquí se propone una apuesta por ejercitar de manera literal el gesto de volver a mirar, para en ese acto poder redescubrir, invocar, reeditar, comprobar, como dice Ana María Walsh,
que es posible crear nuevas narrativas, incluso a pesar de lo que ya fue dado y parecía ir en un solo sentido. Formalmente, el proyecto, en términos generales, hace del fondo figura. Luego, a veces pienso que el proyecto es como una crónica acerca de pequeños acontecimientos que se unen a través de una coreografía que no solo los encuentro o que no solamente la encuentro en los cuerpos, sino también en los espacios. Bueno, el último proyecto del que me gustaría presentar, es un proyecto que siento que en este momento todavía tiene muchos pies y tiene muchas cabezas, ¿no? Es el proyecto que estoy trabajando acá en la Universidad de Arizona, como que ya definimos que va a ser mi proyecto de tesis final, por lo que todavía tengo 1 año y medio para trabajarlo. Lo empecé a trabajar este año. Tengo hasta ahorita realizado para él una serie de fotografías, una serie de videos hechos con dron, una serie de entrevistas a los habitantes de mi comunidad. Es decir, regreso de nuevo a trabajar a mi comunidad. Y cuando digo regreso de nuevo es porque me pienso a mí misma trabajando desde que tengo 5 o 7 años con los vecinos y con mis papás, en algo siempre relacionado con la colonia, ¿no? Em, y creo que en todo el tiempo que yo he estado en Tijuana, no había hecho un proyecto relacionado con esa historia, relacionado con la historia de la comunidad, relacionado o poniendo como en atención conmigo misma, como qué ha significado esa experiencia este, biográfica, o al menos no de una manera tan clara como la siento ahora, ¿no? Em, entonces, lo que ahorita tengo claro y que tengo claro gracias al trabajo que estoy haciendo con mi director de tesis acá, que se llama David Taylor, es que este es un proyecto que se mueve o que intenta moverse entre la historia oral, el estudio geográfico y la especulación documental, ¿no? Es decir, estoy escribiendo una serie como de relatos autobiográficos, pero que también rayan con la ficción. Y lo que decimos en relación a este proyecto es que me interesa trazar una línea desde el asentamiento original de mi familia, de nosotros en ese territorio, hasta las aspiraciones del multimillonario Elon Musk de colonizar Marte. Y ahorita les va a ir quedando un poquito más claro por qué, ¿no? Y utilizando este marco narrativo, lo que pretendo hacer es organizar una serie de talleres de ciencia ficción en la que los habitantes, los vecinos, pues mis primos, la gente que estamos ahí, podamos participar en estos talleres de ciencia ficción con estrategias que van desde la fotografía, la escritura creativa, hasta el teatro comunitario. Lo que me interesa en ese taller específicamente que estoy planeando para el siguiente año es que podamos pensar 3 conceptos o repensar, ¿no? Que es comunidad, trabajo y futuro. Son esos 3 conceptos. Estas son algunas imágenes que ya forman parte del proyecto. Eh, como les en el proceso de investigación, lo que estoy haciendo es tratando de acercarme a algunos vecinos que sé que forman parte, digamos, de la historia seminal de ese territorio, como son estos 2 personajes, que es la güera y el caballo, produciendo una serie de imágenes en distintos formatos, donde veo una relación entre el carro y la televisión. ¿Por qué el carro y la televisión? Bueno, porque en la colonia se asentó en el 2006 una maquiladora de Taiwán que se llama Eson Multiwin,
Y durante los últimos 5 años, esta maquiladora ha estado fabricando pequeñas piezas para los carros eco-friendly de Elon Musk. Y que ya sabemos, Elon Musk no solamente es el CEO de Tesla, sino también de SpaceX, y muchísimas veces ha hecho declaraciones sobre cómo busca colonizar los territorios de Marte y convertirse en el emperador. Entonces, lo que a mí me caía el 20 es que la dinámica laboral de, de la maquiladora como un aparato de producción y esta circulación internacional de capital a través de las corporaciones que ya están implicadas a través de esa maquiladora, pues lo que me hace pensar es cómo hay una serie de formas actualizadas de la explotación de los territorios. Es decir, Elon Musk se presenta como casi el salvador de la Tierra a la hora de estar haciendo esta serie de exploraciones estelares, porque deduce, afirma, confía en este pesimismo en relación al futuro, de que ya no nos queda de otra, ¿no? Que acá y bueno, entiendo que hay un escenario como bien difícil, que tenemos un reto por delante súper fuerte en términos del cambio climático, eh, diría, creo que es Zizek, ¿no? El que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Bueno, hay una conversación similar aquí con Elon Musk, me parece, y esta serie de discursos. Y entonces pienso que pese a este nuevo arquetipo del héroe capitalista que ahora representa Elon Musk, tras bambalinas, de nuevo, las tras bambalinas son bien importantes siempre, eh, a través o en conexión con esta otra compañía taiwanesa, los cuerpos y los territorios del sur siguen siendo tratados bajo las mismas lógicas coloniales, solamente que ahora con una nueva retórica, con un discurso que se acopla a lo eco-friendly, al ecocapitalismo, incluso como una retórica de la ciencia ficción, pero que uno cuando está en estos territorios del sur y lo ve desde cerca, reconoce que son exactamente los mismos procesos de extractivización, prácticas colonialistas, prácticas que no dejan de ver eh, eh, estos espacios solamente como tierra y fuerza laboral, ¿no? Como tierra y trabajo barato, digamos. Um, Otra de las cosas que pensaba que ahorita pues, sigo indagando es que pues a mí se me hace bien cabrón que mis vecinos de Cumbres, mis primos que trabajan en la maquiladora, están involucrados, digamos, en la finalización de estos proyectos coloniales estelares con su mano de obra, con la producción de capital que obviamente se mueve entre estos Tesla, SpaceX y demás, lo quieran, lo sepan o no, ¿no? O sea, ya estamos implicados de alguna manera en ese megaproyecto. Y algunas de las preguntas que tengo en relación a este proyecto que está en marcha es, bueno, ¿cómo los modos de producción de una maquiladora como esta afectan los territorios de los habitantes, ¿no? que están cerca de esos espacios de producción? Me estoy preguntando también cuáles son las resistencias que todavía quedan en mi barrio para explorar y para trabajar en conjunto con mi familia y con los nuevos vecinos y con los viejos vecinos. Me estoy preguntando cómo los trabajadores nos estamos imaginando el futuro, ¿no? Los trabajadores de un espacio como Cumbre estamos imaginando el futuro. Eh, si el trabajo va a seguir siendo parte de la vida en Marte, bajo qué condiciones nos gustaría imaginar que se desarrollen. Esas son algunas de las preguntas que van a estar ahí en juego en ese taller de ciencia ficción. También me estoy preguntando si es posible cambiar la idea pesimista del futuro, ¿no? ¿Cuál rol podemos nosotros como artistas, como comunidad,
cómo podemos participar en la construcción de esa idea de futuro. Eh, También me preguntaba como, bueno, ¿quién quiere ir a Marte, no? ¿Quién quiere ir a Marte con Elon Musk? ¿No sería mejor quedarse? ¿No sería mejor quedarse y trabajar en estrategias que nos ayuden a imaginar pues unas mejores condiciones materiales de vida comunitarias para nosotros? Eh, Pensaba en que una experiencia como la de haber crecido en un lugar como Cumbres, que se enfrenta, cuando llegamos a esta colonia, que nos enfrentamos al reto de tener que vivir 4 años sin luz, sin agua potable, sin servicios de transporte, sin servicios sin ninguna escuela, donde se tenía que caminar hasta la otra colonia para poder tomar un camión que te acercara más o menos al centro. Y, y como ya les contaba, o sea, gracias a la organización vecinal se consiguió todo eso y más, entonces hay algo ahí todavía, ¿no? O sea, yo creo que es que las cumbres y que la experiencia, esta experiencia de los vecinos de resistencia y de organización todavía tiene mucho más para dar, para aportar, de la cual aprender, ¿no? Y experimentar. No me parece casual, por ejemplo, que la primera entrevista que hice fue a Claudia, que es una persona que renunció a la maquila porque presenció cómo una de las máquinas le cortó el brazo a un chico de 19 años en una de las jornadas laborales. Y cuando la entrevistaba y quería que me platicara de esta decisión de haber renunciado, de qué imaginaba eh, ella como trabajadora en el futuro, me decía, bueno, a mí me gustaría poder trabajar en un lugar que me garantice mínimamente seguridad, ¿no? O sea, los niveles de precarización acá con los que estamos trabajando, que me ofrezca seguridad, que mi vida no se ponga en riesgo y que bueno, que paguen un poco mejor. Bueno, sí, ¿cómo podría ser ese lugar? No, pues ella me decía, a mí me parece que lo primero que habría que hacer es que la maquiladora desaparezca, porque sabe que la maquiladora nunca va a ofrecer esa garantía, ¿no? Que la maquiladora desaparezca y armemos ahí un centro comercial, ¿no? Wow, cuando ella me decía eso, pues se te enchina la piel, ¿no? Porque está el germen de la destrucción de un símbolo capitalista y de producción precarizado como la maquila. Y creo que esa entrevista fue muy importante para, para poder tomar la decisión de este siguiente paso que era cómo desatar más, cómo liberar un poco más esa imaginación rebelde que está en cada uno. Yo creo que a través de un taller de ciencia ficción, una posibilidad muy chida. Y tenemos aliados en Tijuana maravillosos que ya están haciendo cosas como esto, ¿no? Y bueno, lo que yo me imagino al final en este proyecto es pues poder armar una instalación y presentar como la documentación de estos testimonios orales, ¿no? De estas entrevistas y los productos del taller. Ya veremos, ¿no? Ya veremos ahí hacia dónde, eh, hacia dónde apunta. Em, yo creo que por acá le dejamos, ¿no? Por acá le dejamos, estas son algunas de las procedencias y prácticas que yo empiezo a reconocer en este proyecto, donde armo o incluyo una nueva práctica que es el de armar y materializar. Ahora pensando como en estos testimonios de historia oral que voy a estar recopilando como parte de este proyecto. Y materializar, pues porque los imagino no solamente siendo parte de un registro documental que esté en la parte de atrás, digamos, de la investigación del proyecto, sino como una serie de piezas centrales para eso. Y bueno, déjenme leerles esto ya nada más para terminar, que es una conclusión.
Me gustaría terminar diciendo que como artista visual e investigadora, mis proyectos han mantenido una línea fija que puede ser colocada dentro de los estudios visuales. La preocupación latente de poder comprender cómo se construyen las epistemologías que ordenan histórica y culturalmente la mirada ha estado presente desde mi trabajo sobre fotógrafos ambulantes hasta el más reciente, El viento o el polvo, tal vez. En estos y otros proyectos he buscado reflexionar sobre cómo se ha materializado la mirada, cómo se ha instrumentalizado la mirada como criterio de legitimación, clasificación y normalización. He pensado sobre los peligros de una educación sensible a través de imágenes con las que se han establecido los regímenes de la mirada que ordenan el qué y cómo mirar. En el mundo contemporáneo, la imagen capitaliza, homologa y distancia todo. Ya lo sabemos. Me ha interesado el papel que ha jugado la fotografía en todo esto, en su función de dispositivos de representación que participa en la legitimación y difusión de ciertos criterios de verdad que pueden redefinir la realidad misma. Y bueno, acá les dejo algunas formas de contacto. Está la página web. La página web siempre está en proceso y está en trabajo, pero pueden también escribirme si quieren platicarme alguno de sus proyectos, pueden escribirme ahí al Instagram eh, o al Twitter. También les puedo pasar el correo. Cristian les puede pasar el correo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Ahora vamos a abrir un espacio, ¿no?, para preguntas y comentarios. Así que quien guste, pueden comentar directamente en la caja del chat o abrir su micrófono. Buenísimo. Leonardo, buenas tardes, adelante. Hola, muchísimo gusto. Muchísimo gusto, Mariel. Hola, Am, Leonardo. hola. Así como en todas las clases magistrales, tu proyecto también me encanta. Todo lo que dijiste se me hace bastante interesante. Lo que me llama la atención es que, bueno, no sé si lo llegaste a mencionar, la parte de consulta, si tienes algún proyecto de consulta. No me acuerdo si llegaste a mencionar que hay un proyecto de consulta o no lo tienes todavía. Fíjate que no, que yo tenga uno sobre consulta, no está. Y pienso que es por esto, porque cuando uno consulta, consulta y ya, ¿no? O sea, consultas, te acercas al material, lo lees, lo, lo introyectas de alguna manera, ¿verdad? Lo aprendes, pero ahí queda. No, la práctica en sí misma es como solamente este diálogo pasivo con el material. Por ejemplo, cuando tú abres el álbum fotográfico en la casa de tu abuela, ¿no? Digamos que ese es un archivo porque tiene una narración eh, más o menos estructurada dentro del álbum, donde las imágenes están colocadas o por orden cronológico o por celebración, o de pronto hay algunas personas que le, el álbum está organizado por hijo, ¿no? O por hija. Entonces, cuando uno consulta, ¿qué es lo que haces? Así, literalmente, te sientas, abres, ojeas, revisas y cierras, ¿cierto? Y ahí se acaba. Pero si uno empieza a mover, entonces es más que consulta, ¿cierto? Sí, completamente. De hecho, eso era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, podrías, eh, bueno, si te nace hacerlo, ¿no? Claro. Lo digo porque a mí o sea, sí tengo proyectos yo que sí me interesa abordar esa parte de la consulta, pero una Ok. consulta intervenida. O sea, me Ah, refiero a ok. que, por ejemplo, ¿no? Hay una cierta página web, usar estas herramientas digitales. También esto tiene mucho que ver con el net art, el género como tal, Ujú, en sí. donde, gracias al acceso a Internet,
pues cuántas veces no hemos buscado incluso en Facebook ciertas fotos que tú es libre de consulta y uno las puede Ujú, descargar, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ujú. basado en esa premisa, pues se me ocurre, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no crear un archivo en especial donde suban fotos de ciertas temáticas y dejar a las personas que tengan acceso a esas fotos y dejarles Ok. como tarea que las intervengan, ¿no? Podríamos Ah, poner como una temática en especial, pero ya el público está hablando, o sea, el artista aquí es un mediador, ¿no? Y esto claro. tiene que ver mucho con la idea que dice Duchamp, ¿no? Que me gustó mucho que en la clase magistral pasada lo mencionó porque tiene mucha esencia de eso, de que la obra no está terminada hasta que el espectador dé su opinión, ¿no? Mm, Y aquí, pues está muy involucrado eso, ¿no? O sea, tú podrías poner, por ejemplo, no sé, una pieza, ¿no? Y dejar a libre a que ya sea que las personas tomen tu pieza o que ujú, suban fotos referente a ella, ¿no? No necesariamente las tienen que hacer, ¿no? Pero ahí está como el juego entre intervención fotográfica, incluso puede haber hasta propia escritura, ¿no? Entonces, ujú. siento que se puede dar ese juego interesante, ¿no? Dale, Leonardo, dale, aviéntatelo. Sí, claro que sí. Muy bien. Ahí me escribes cuando lo tengas definido, cómo va a ser la página web, cuáles van a ser las invitaciones a los usuarios, ¿no? Estaría bonito verlo. Sí, claro, no, sí será, y lo hago mención, más que nada, pues, para saber como tu opinión sobre ese tema, ¿no? Mm. Mira, siento que a lo mejor sí el carácter principal de la interacción entre el usuario y el compendio de imágenes que tú colocas a su disposición es la intervención, entonces queda detrás la consulta. La consulta se borra porque ya no es pasivo, entonces no es consulta e intervenir, ¿no? Se convierte en intervención. La práctica va a ser intervención. En el momento en el que ya hay una acción que está mediando tu relación con el material, entonces deja de ser consulta, porque la consulta queda en el terreno de lo pasivo, ¿verdad? Entonces, cuando ya se empieza a desatar, digamos, como este juego para que se alteren los contenidos, los materiales, entonces ya es una intervención. A mí, yo eso es lo que pienso, ¿no? A mí me gustaría dejar como esa distinción clara. Consulta queda en un terreno de lo pasivo y a partir de cualquier modificación, entonces ya están estas otras posibles prácticas que veíamos ahí recurrentemente en la pantalla. Hay una acción ahorita mismo pasando afuera de mi ventana maravillosa, como una bandera plateada que está sobrevolando, arrastrada de un pequeño, eh, quizá es un poema o alguna frase súper bonito, súper bonito. Eh, y quizá por ahí podríamos hacer un intercambio de artistas, de nombres de artistas que trabajan con archivos virtuales. Parece que tú ya tienes como algunos identificados con el NetArt. Si te interesa, yo tengo una lista también que te puedo compartir y a lo mejor algo de ahí de lo que ves te funciona y te sirve para esta idea. ¿Sale? Sale, vale. Infinitas gracias. Sí, de nada, Leonardo. Gracias. ¿Alguien más? Ahorita estamos a tiempo de responder sus preguntas o si gustan comentar algo, también. Yo nada más tenía como comentario el hecho de que, ay, perdón, de Todo que, bien, todo bien. de que, sobre todo en este último proyecto, la falacia de que los carros eléctricos son la nueva tecnología no contaminante, ¿no? Sobre todo porque van a contaminar estos nuevos mineras de litio que están sacando y entonces es otro nuevo tipo de contaminación que va a erosionar más la tierra. Entonces, pues que también afecta, ¿no? Y afecta todavía mucho más. O no sé si también sea el plan de Elon Musk para terminar
de que la Tierra se acabe y poderse ir contento a Marte. Nada más era eso. Felicidades, me gusta muchísimo tu trabajo también. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Sí, yo creo que tú pones el dedo sobre una llaga que es bien importante, y que yo ahorita apenas estoy como empezando a explorar teóricamente, ¿no? Se sabe ya que el Salar de Uyuni en Bolivia pues está en situaciones bien complejas. Además, la guerra de litio o la lucha por la extracción de litio en Bolivia está moviendo toda una serie de piezas políticas, ¿no?, alrededor para la defensa o el ofrecimiento, como es la historia de América Latina, a las empresas transnacionales. Y luego, fíjate, pensaba también en ese primer ensayo que escribí. Se me hace bien bárbaro la coincidencia en que el litio del que dependen estas baterías de carro para hacer funcionar los modelos de Elon Musk es el mismo litio que las empresas farmacéuticas dependen para poder curar esta epidemia de la depresión, ¿no? El litio está digamos, ahí como la sangre, como la vitamina, la materia prima, que sostiene, digamos, como todo, como este nuevo momento, ¿no?, neoliberal, bien salvaje, bien extraño. Sí, muchas gracias, estoy de acuerdo contigo. A ti. Pues te queremos agradecer, pues en nombre de la facultad, de nuestros directores, tu participación, Mariel, sobre todo que compartas estos proyectos, ¿no?, tan interesantes con nuestros alumnos, con la comunidad universitaria, sobre todo, porque Cristian quisiera comentar por último. Pues sobre todo agradecerte, Mariel, por este recorrido en cómo has ido construyendo un proyecto, cómo lo has trasladado en diferentes temáticas. Yo tuve la fortuna de conocer, de estar un poquito cerca de tu primer proyecto con los fotógrafos ambulantes, y cómo lo has combinado en la parte de la investigación con la parte del trabajo de archivo desde siempre, y también hay una parte que tiene que ver con la entrada en el espacio público, ¿no?, en la calle, en el camino, en el territorio, etcétera, y eso se va combinando, y también a la par de las diferentes teorías contemporáneas o propuestas contemporáneas acerca de la imagen, ¿no?, como las de Brea, Foncuberta, etcétera, y lo que tú has construido. Pues yo invito a los asistentes a revisar esta conferencia, a revisar estos materiales y de alguna manera incorporarlo en su propia práctica acerca de cómo se construye imagen, no solamente a partir de la creación de nuevas imágenes, sino de esta recuperación de estas imágenes muertas que están por ahí y que adquieren un nuevo sentido a partir del trabajo que se hace. Pues muchísimas gracias, María. No, de nada, Cristian. Muchas gracias a todas, a todos. Ya, Wiki, ¿cómo estás? Chido, nos vemos pronto entonces, ¿no? Nos vemos acá en Tijuana. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sumarse a esta clase magistral, a este ciclo. Espero que haya sido de su interés, y también, como bien lo mencionó Mariela al principio, esto es posible gracias a la colaboración de una gran cantidad de personas. Muchísimas gracias. Nos vemos en verano. Bye.